Estimadas amigas, amigos y amigues, bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Sentido Común at Night, su antimatinal, ahora también late night show, donde hablamos de psicología, filosofía, argumentación, pensamiento crítico, política y muchas otras cosas más. El día de hoy me siento muy afortunado de tener una súper invitada que conocí también a través del internet, como muchos otros de los invitados. Te tenía hace mucho tiempo en mi lista yo, ¿ah? Quiero que lo sepas, te tenía hace bastante tiempo y que, bueno, me interesa mucho lo que haces. Está conmigo Carla Hernández, profe de física, doctora en didáctica matemática y ciencias experimentales, subdirectora de vinculación con el medio en física de USACH. ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida al programa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de conversar contigo hoy día. Pues la emoción es mutua. Qué bueno. Pregunta de rigor, pues, ¿cómo te trata la pandemia? ¿Cómo están estos tiempos de COVID para ti? La verdad es que bien. Siempre he sido un poco trabajólica, digamos, entonces en ese sentido no te diría que ha cambiado mucho. Creo que lo que más ha cambiado es el ritmo, porque bueno, antes por lo menos para llegar y salir de la oficina tenía que desconectar, ¿me entiendes? Ahora no, ahora es un continuo. Así que, y bueno, el mismo hecho de que los fines de semana tampoco se pudiera salir ni hacer mucho más, Mm. es tiempo que sigo usando para trabajar, lo cual no se lo recomiendo a nadie, digamos. Son esas cosas que uno predica y no practica, ¿me entiendes? Cuida tu salud mental, yo tengo que tratar de hacer lo mismo con la mía. Pero no me quejo porque, bueno, ha sido un tiempo que he aprovechado para sacar adelante varias iniciativas también. Sí, pues, de seguro. Bueno, yo ahí estoy siguiendo harta de la iniciativa. Bueno, les digo al tiro a los escuchas de Sin Sentido Común que vayan a seguir a Carla ahí a Twitter, que sigan la cuenta también de Físico Sach y todas las cosas que están haciendo. Eh, Genial. Te quería pedir si tú nos podías dar pequeño un overview de los temas en los que trabajas, en qué estás trabajando actualmente. Bueno, igual ahí con tu presentación, me imagino que ya se hacen una idea. Claro, soy profe de física y trabajo en la USACH en el departamento de física, por ende, bueno, todo lo que implica la docencia como tal. Pero bueno, mi especialidad es didáctica de las ciencias, entonces trabajo mucho con profesores, tanto formación de profes como profesores ya en ejercicio. Y en el último tiempo me he relacionado más con el tema de la vinculación con el medio, por lo tanto ahí todo lo que es divulgación y comunicación. Pero como buena académica, digamos, como buena docente de la universidad, la verdad es que trabajamos en varias cosas. Entonces, hago gestión, hago clases, pero por supuesto también la investigación y tengo proyectos. Y por ahí mi área de investigación han ido en el último tiempo por todo lo que ha sido promover aprendizaje activo para la física especialmente, y también en los últimos 2 años me he involucrado más en temas de género, entonces integrando perspectiva de género a la educación científica. Ahí Algo haciéndole un poquito de todo, persiguiendo todos los un poquito intereses. de todo, así es. Pero eso es lo bonito, en verdad, es poder perseguir hartas cosas. A mí igual me gusta, así como tener todo un poquito de filosofía, ciencia, se arman cosas entretenidas. Oye, Sí, dijiste hartas palabras que quiero que podamos como ahondar en ellas. Primero te quería preguntar si nos podías aclarar qué es didáctica. Porque harta gente piensa didáctica, piensan como un juego, algo lúdico, como una cosa, es sí, como, no, no es eso. Puedes contarle a la gente qué es lo que es didáctica sí, educativa, la por verdad favor. que es una batalla eterna. Cada vez que alguien usa la palabra didáctica como adjetivo, a mí me da como, ¿sabes? No, bueno, la didáctica como disciplina, digamos, es una disciplina como tal. Tiene que ver con todo lo que implica el cómo se enseña y cómo se aprende un cierto tema. Entonces, existen didácticas específicas que se llaman. Cada disciplina tiene su propia didáctica, ¿no? Didáctica de la historia, didáctica del lenguaje. En este caso, yo trabajo más en didáctica de la ciencia. Y por ahí, claro, todo lo que investigamos tiene que ver con esto, con cómo las personas aprenden ciencia, cómo se puede mejorar ese aprendizaje, ¿no? Y todo lo que eso implica. Bueno, hay básicamente como 4 grandes aristas desde las cuales se puede abordar la didáctica. Una tiene que ver con centrar la investigación en todo lo que el docente hace, ¿no? Todo lo que implica el enseñar, ¿cierto? Ciencia. Luego tienes esta otra arista del estudiante, ¿no? Puesto en el foco de quien aprende, pero también tienes un foco importante en el contenido mismo, porque el contenido que uno enseña no es necesariamente la ciencia pura que usa el científico, ¿no? Aquí es una ciencia que Mm. más o menos uno va reconstruyendo. Y luego tienes todo otro factor que tiene que ver también con el contexto, porque el contexto en el cual se enseña también, digamos, tensiona, ¿cierto? Y genera ahí un aspecto importante, digamos, que hay que tener en cuenta. Así que en realidad la didáctica tiene que ver con cómo todas esas cosas, te fijas, se conjugan
para poder finalmente aprender. Y me imagino que cada una de esas aristas es un mundo completo. O sea, digamos, dedicarse al Absolutamente. profe, a la estudiante, al contenido. Absolutamente, absolutamente, porque también, digamos, desde esas aristas, no solo sitúas al sujeto, sino que también las mismas problemáticas, ¿cierto?, adquieren perspectivas distintas cuando tú las ves desde un cierto punto de vista. Luego tienes toda otra variedad que tiene que ver con las herramientas, ¿no? Con el tipo de herramientas y de recursos que se utilizan, cómo se mejoran, todo lo que tiene que ver también, bueno, hay muchas conexiones también, ¿no? Uno puede trabajar más ligado a la neurociencia, por ejemplo, desde la educación, la psicología, etcétera. Bueno, hay harto ahí para Sí, hacer. eso te iba a preguntar, que de dónde van sacando como conocimiento, de qué áreas van tomándose para Sí, pensar esta didáctica. esa pregunta es muy buena. La didáctica como tal se nutre, tenemos la fortuna, yo diría, de nutrirnos de todas estas otras disciplinas que van también haciendo avances. Entonces, como tú mencionas, bueno, podemos, digamos, tomar elementos que tienen que ver con la cognición misma, ¿no? O sea, todo lo que implica el cómo los sujetos aprenden, y cuando los procesos de aprendizaje se empiezan a ver desde una perspectiva más clínica incluso, ¿sabes? Las investigaciones experimentales que se hacen sobre el tema, y te metes con neurociencia, con biología, bueno, con otro montón de disciplinas, ahí también hay un campo bien, bien grande. Y nosotros en realidad en la didáctica, claro, vamos avanzando en la medida que estas otras disciplinas también avanzan, así que es un campo muy dinámico, ¿no? Este conocimiento que se genera desde la didáctica, ¿se traspasa a política pública? ¿Se pone como en práctica? Eh, sería lo ideal, digamos. Sería lo ideal. Sí, sería lo ideal. Creo que ahí hay una gran deuda, digamos, una gran tensión, ¿no? Que tiene que ver con este puente que une el aula propiamente tal con el cuerpo de investigación, y poder, digamos, acercar los resultados de las investigaciones al aula, que es finalmente Mm. donde uno espera el impacto, ¿cierto? Requiere necesariamente que haya una política educativa, una política pública en educación que se mantenga al tanto, digamos, de las investigaciones que se hacen. Y realmente en ese sentido Chile vamos más o menos, yo te diría, 30 años promedio por detrás. Eso es más o menos Wow. el tiempo que manejamos. Entonces cuesta muchísimo que las investigaciones lleguen finalmente y tengan un impacto. Sea, y 30 años por detrás, pero también pensando que tenemos tremendos investigadores acá en Chile en el tema de educación. O sea, Exactamente, exactamente. Ahora, el tema es que, claro, la relación ahí no es tan directa, no es que el investigador descubre algo y automáticamente al otro día el currículum se modificó. Uno mm, entiende también que el currículum evidentemente no se puede estar modificando cada día con cada nueva publicación, ¿cierto?, que aparece. Pero generalmente, digamos, los cambios en educación, claro, son un poco más lentos porque también requieres un cierto periodo de tiempo en que se acumulen evidencias. Uno no puede llegar y actuar por el paper que se publicó ayer, ¿no? Entonces, claro, tiene que haber una línea que sostenga, digamos, ciertos estudios para que después las personas las puedan usar y se puedan llevar a algo concreto, ¿no? claro, además, me imagino que muchos estudios van acumulándose y por sí solos no significan un gran conocimiento, pero cuando sumas uno tras otro, te puede hacer una mejor idea de algún fenómeno y ahí recién poder generar alguna aplicación práctica de ese conocimiento. Pero claro, son procesos que demoran. Absolutamente. Además que en educación hay mucho también de estudio que es cualitativo, donde trabajas con muestras pequeñas, y Mm, generalmente los trabajos cualitativos, las investigaciones cualitativas, no son necesariamente transferibles, ¿no? ujú. Entonces, se necesita, digamos, de un gran cúmulo de casos para que finalmente puedas identificar tendencias y puedas establecer relaciones que te permitan tomar decisiones. Así que es un proceso lento en general. De hecho, la misma investigación educativa es un proceso lento, porque uno se puede demorar, no sé, 5 años en tomar datos sobre un determinado proceso antes de poder obtener una conclusión, y de ahí te demoras un año más en que te lo publiquen. Entonces, bueno, son procesos largos, la verdad. Claro, No, 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 no es tienen su inmediato. delay. Sí, porque Sí, los procesos de aprendizaje no son de un día para otro, digamos, son largos. exactamente. Entonces, según lo que estás investigando, te tienes que tomar tiempo, digamos. Sí. Oye, mencionaste la investigación cualitativa. ¿Podría clarificar un poquito el concepto? ¿Y en qué se diferencia quizás de la cuantitativa, que es como yo creo que con lo que la gente es más familiar?
Claro, generalmente en investigación educativa existen estos dos grandes enfoques, ¿no? El cuantitativo es todo lo que se investiga con base en muchos datos, mucho análisis estadístico detrás, donde tomas, en ese caso, grandes muestras, eh, por, e- por ejemplo, o hacer un análisis de los resultados de la PSU en Chile. Entonces tienes 20.000 estudiantes o 100.000 estudiantes, ¿no? Que rinden la prueba y tú sacas conclusiones a partir de las tendencias, ¿cierto?, que observas en los datos. Eso es una investigación cuantitativa. La cualitativa apunta no a la globalidad, sino que más a los casos específicos, ¿cierto?, donde el tratamiento de la información es diferente. Entonces, un ejemplo de una investigación cualitativa es cuando haces una encuesta, cuando haces una entrevista. Entonces, si tú entrevistas a un grupo de 10 personas, jamás podrías hacer una entrevista a 20.000 personas para hacer un análisis, ¿me entiendes?, de las respuestas. Tomas muestras mucho más pequeñitas, pero haces un análisis mucho más en profundidad, ¿no? Entonces ahí aplican este tipo de técnicas que se llaman cualitativas. Aunque en el último tiempo lo que ha primado es exactamente los métodos mixtos, ¿no? Y es súper difícil, porque ya Mm. manejarte, digamos, con lo quali y lo quanti ya es un tema, y después tratar de integrarlo, ese es todavía un desafío abierto. Hay intentos, hay modelos que te indican, que te sugieren más o menos cómo hacerlo, pero no es para nada, digamos, no hay consenso todavía, digamos, muy estricto, ¿no?, sobre qué significa y qué implica y cómo se hace un estudio mixto. Sí, además yo igual creo que debe haber mucha resistencia de algunos grupos investigativos, gente que viene de ciertas áreas, a la investigación cualitativa, que la ven como una investigación de como de que menor nivel, porque no sé, como que lo que más le interesa es lo cuantitativo y representativo. Yo creo que es importante que la gente sepa que eso no es así, digamos Exacto. que los objetivos son distintos, digamos, el objeto de estudio es distinto y lo que se intenta hacer con esos tipos de estudios es otra cosa. O sea, claro, no son competitivos, ni uno mejor que otro, son efectivamente complementarios, aunque, como tú decías, es muy, muy difícil poder juntarlos. Sí, exactamente. Y bueno, igual en el último tiempo yo creo que ha habido cierta reivindicación hacia lo cualitativo, porque lo cuantitativo te ayuda muchísimo para tener un diagnóstico y un panorama general, pero cuando quieres empezar a investigar por qué tienes esa tendencia, por qué tienes esos resultados en los test, hay cosas que los números no te los dan. Y es ahí donde se hace necesario, digamos, que después de algo cuanti tengas que hacer algo quali. Exacto. Oye, bueno, pero para volver a lo que estábamos hablando antes de que nos sigamos desviando en Sí. esta variante metodológica, también mencionaste hace un rato el aprendizaje activo. ¿Qué es el aprendizaje activo? Aprendizaje activo, así como nombre, es un enfoque que se ha instalado en las últimas décadas, que proviene mucho de las didácticas específicas, podríamos decir, de la enseñanza de las disciplinas, pero es algo que en realidad en didáctica de las ciencias se ha promovido siempre, que es básicamente cómo generar actividades, por ejemplo, donde los estudiantes se mantengan intelectualmente activos mientras las realizan. Porque en realidad cuando uno piensa aprendizaje activo, te imaginas a un montón de niños saltando y como todos gritando y en movimiento, y la verdad es que no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la capacidad que tienen las personas para poder prestar atención, por ejemplo, a ciertas actividades. Y uno Mm. sabe que en una clase, digamos, tradicional, digamos, donde está el docente hablando mucho tiempo, la concentración no dura mucho, y los procesos, además cognitivos, que llevan a cabo los estudiantes mientras escuchan a una persona hablar, no son necesariamente los mismos que llevan a cabo cuando están haciendo cosas, ¿no? Entonces, al promover aprendizaje activo, lo que buscamos es que el estudiante esté involucrado en las actividades del aula durante todo el tiempo que dura una clase, y sea él realmente el que esté haciendo cosas, ¿no?, Mm. para ayudarle a pensar. Entonces, básicamente eso conlleva desarrollar habilidades de cierto nivel superior, ¿no? La creatividad, el análisis, todo lo que tenga que ver con el diálogo, con cuestionar cosas, ¿no? Esos son el tipo de actividades que promovemos en clase. Que son aprendizajes que igual se relacionan un poquito más con las habilidades que con los contenidos necesariamente. Claro, la idea es desarrollar habilidades Mm. en la clase, ¿no? Y las habilidades igual se pueden clasificar. Entonces, el memorizar, por ejemplo, es una habilidad, pero se considera una habilidad Exactamente. de un nivel
más inferior, digamos, ¿no? Podríamos decirlo de ese modo. Pero hay otras habilidades como el analizar o todo lo que tiene que ver con la creatividad, por ejemplo, que son habilidades que se consideran ya de orden superior, ¿no? Entonces, este concepto de aprendizaje activo también podría ser como este concepto en inglés que es como el engage, como de estar ahí involucrado, estar metido, como que estar activamente en el proceso y interesado también, que yo creo que esa es una parte importante, porque muchos de los modelos que yo creo, o el colegio en el que estaba uno no le importaba mucho si uno estaba interesado o no, digamos, tenía que estar en clase y ya. Exacto, exacto. Aquí se da una relación ahí interesante porque independiente de que al estudiante le guste o no, digamos, la disciplina, claro, se termina involucrando en el aprendizaje, pero porque también hay mucho trabajo entre pares. Entonces, el hecho de participar de un equipo, de tener que conversar con los demás, de poder cuestionar las ideas de los demás, de tener que argumentar cuando tú quieres defender tu postura, genera un involucramiento, digamos, igual, te guste o no te guste, ¿no? Estás involucrado en el proceso y eso es lo que te mantiene intelectualmente activo finalmente. Sí, tú hiciste un programa piloto de educación en física y tienen un trabajo publicado, ¿y podrías contarme un poquito más de eso? Sí, bueno, justamente como estas metodologías y estas estrategias y todo este enfoque ya viene desde hace muchos años, con unos colegas en la Universidad de Santiago desarrollamos una especie de plan piloto, ¿no? Para probar algunas de estas estrategias en nuestro contexto y ver qué resultados obteníamos. Y ahí fue muy interesante el primero poder diagnosticar a los estudiantes. Sucede muchísimo en educación que uno compra las ideas a veces desde afuera y Mm. sin ningún tipo de reflexión tú llegas y las aplicas y después dices, oye, no me funcionó, ¿sabes? Entonces, claro, hay que entender primero que todo este conocimiento que nosotros importamos a veces, ¿no? Que no lo hemos creado acá, lo estamos importando de artículos que se publicaron en Estados Unidos, Finlandia, Clásico etcétera, Finlandia. ¿no? Claro, exacto, y nosotros no somos Finlandia, digamos, estamos lejos. Entonces hay que pensar que cuando uno toma ese tipo de cosas, estos vienen de un contexto muy particular que no es tampoco el nuestro. Entonces nosotros antes de poder implementar todo esto, hicimos un diagnóstico con nuestros estudiantes, conocimos más cuáles son las habilidades que tienen, niveles de razonamiento, por ejemplo, y en función de eso fuimos haciendo adaptaciones a las estrategias, adaptaciones, fíjate que incluso no solo por el tipo de estudiante que teníamos, sino que también por el tipo de sala de clase que teníamos, la infraestructura, tipo de docente. O sea, hay un montón de factores que finalmente influyen en que una clase de ciencia pueda ser exitosa, ¿no? Y exitosa en el sentido de que el estudiante aprenda. Y cuando logramos hacer todo eso, hicimos un trabajo con los profesores directamente. Hasta el día de hoy, digamos, ya llevamos 2 años, nos juntamos todas las semanas, revisamos los materiales semana a semana, materiales que han sido diseñados la semana anterior. Y eso implicó que una semana anterior a esa, digamos, estuvimos haciendo la búsqueda. Ha sido un trabajo súper, súper demandante, pero gracias a que ha sido reflexivo y que ha sido así colaborativo, es que finalmente hemos llegado al aula con algo que los estudiantes han sabido valorar y que realmente nos ha dado buenos resultados. Ese trabajo que tú leíste, que mencionas, reportó resultados, digamos, de impacto, digamos. Nosotros logramos mejorar las tasas de aprobación de los cursos de física introductoria, que siempre se consideraron como un curso, ¿cómo El se dice? terror. Claro, del terror, ¿no? Donde iban muriendo ahí varios. Aquí logramos tener unos buenos indicadores, a los estudiantes les fue en general mejor. Y lo que más les interesó en esta revista, que es una revista súper importante, de hecho, internacional, fue el contexto. Fue que los resultados de la investigación se dieran no en Estados Unidos, no en Finlandia, te fijas, sino que en un país como Chile, ¿no? Que está recién explorando, digamos, la implementación de estas estrategias. Así que bueno, quedamos muy contentos con la publicación, la verdad. Sí, es una súper buena publicación. Le invito a la gente a que la lea, que la pueda revisar. Te quería preguntar también, ¿cómo reaccionan los docentes? Bueno, no sé qué tipo de relación tenías tú con ellos ya de antes, si que tenías alguna. Cuando tú llegas con un programa nuevo, digamos, que proponer que lo integren a la aula, que siempre es como raro, como llegar y decirle, ponga esto en su aula, en su clase. Sí, la verdad es que ha sido un tema porque aunque el plan piloto lo llevamos 2 años, hubo detrás de eso, digamos, muchos años de convencimiento, de compartir ideas, de mostrar artículos, etcétera.
de conversar mucho con los colegas, pero la verdad es que, bueno, particularmente en física, voy a hablar muy específicamente en física, se da que las personas que trabajan en la academia son personas que fueron exitosas en su carrera y que ellos aprendieron la física de la manera tradicional y se dedican a eso, pero y si tú les preguntas son el caso que logró egresar de la carrera, ¿me entiendes? Y entonces es súper difícil cuando tú vas y les dices, oye, es que la física se puede enseñar diferente. Tú dices, pero ¿para qué? ¿Para qué? Si conmigo funcionó tal como estaba, ¿para qué? Si a mí me resultó, pero no entiendes que eres la excepción, ¿me entiendes? En el camino quedaron todos tus compañeros, te fijas, en el camino. Y eso también pasa además cuando en este caso, por ejemplo, el plan piloto, nosotros lo implementamos en ingeniería. Entonces, enseñar física a un físico, a alguien que se prepara para ser investigador en física, no es lo mismo que enseñarle física a alguien que va a ser ingeniero, ingeniera. ¿Me entiendes? Alguien que va a necesitar la disciplina para ciertas cosas muy específicas. Entonces, que una mujer o un hombre se dediquen a la física no es exactamente lo mismo, ¿no? En estos otros contextos. Y es ahí donde se dan estas necesidades de mejorar la calidad de los aprendizajes, porque finalmente no nos interesa que sean más los estudiantes que mueran en el camino, nos interesa que sean más los estudiantes que aprendan. Y durante mucho tiempo ha primado esta cultura de que mientras más difícil el curso, mientras menos aprueben, mejor. Es como Claro. muy propio de la cultura universitaria. Así que en realidad con estas implementaciones hemos tenido que romper con varios de esos mitos, digamos, con varias de esas tradiciones. Esa idea, esos ensalzamientos medio raros que pasan de repente, ¿ah? Que es como el profe dice, oh, no, este es el cortacabezas, ay, pero que enseña bien, ¿ah? Pero ¿y cómo va a enseñar bien si todo el mundo se echa el ramo? ¿Cómo? Exactamente, no tiene nada que ver una cosa con la otra, entonces ha sido todo un desafío, la verdad. Y luego que el mismo hecho de trabajar con gente, o sea, como en Sí. cualquier caso, ¿no? Es un tema. Ahí es donde se nota, sobre todo en estos casos, ¿ah? Lo importante que es que los equipos investigativos estén insertados en las comunidades, igual que se inserten, que puedan entablar relaciones. Porque si no, digamos, si llegáis de un día para otro y decís como, pum, pongan este modelo. Como muchas veces pasa con, Sí. siento yo como con cosas del gobierno, por ejemplo. Tengo un tío mío es profesor en una escuela rural ahí en Novena Región. Y de antes llegan cabros de Santiago, de la Universidad Católica, perdón, a, a hacer como un curso a decirles cómo tienen que hacer clases. ¿Cómo llegáis a imponer esto desde qué visión? Así como, aparte Santiago es como un mundo muy distinto al resto del país. Sí, de todas maneras, eso pasa mucho en las universidades también, porque se venera mucho esta figura del experto internacional, ¿no? Y tal. Pero claro, si no hay un proceso reflexivo de parte de la comunidad académica como tal que esté dispuesta a cambiar sus prácticas, es muy difícil, digamos, que puedas llegar a implementar una propuesta desde fuera. Sí, a propósito de propuestas y cosas regionales, también vi que tenías un trabajo en educación científica para sustentabilidad territorial en la región de ahí de los lagos. ¿Podría contarme un poquito más de eso? Sí, ese fue un proyecto financiado por Corfo, que lo hicimos de manera interdisciplinaria con un colega que trabaja sustentabilidad en arquitectura, ahí en la universidad también. Y también trabajamos con una socióloga, trabajamos con un magíster en educación, etcétera. Y todo partió por un desafío que Corfo, digamos, invitó en cierta forma, a presentar propuestas para resolver lo que tenía que ver con que en la región de los lagos había una alta deserción escolar y mucha gente que emigraba fuera de la zona, ¿no? Una vez que terminaba del colegio, los que lograban terminar, digamos. Entonces, se nos ocurrió la idea de generar una manera de que la enseñanza de las ciencias, en este caso trabajamos en una localidad bien específica que es Hornopirén, no sé si la Sí, conoces. de Bueno, Puerto y Montt para para quienes adentro. no la conozcan, la recomiendo así, es una zona maravillosa, es hermosa y la gente además muy, muy amable. Y lo que propusimos fue tratar de vincular a la escuela a través de la educación científica con la comunidad. Entonces hicimos mucho trabajo ahí con los profesores y con los vecinos, incluso los invitamos al colegio, empezamos a ver, bueno, cuáles son las preocupaciones que ustedes tienen aquí en la zona. Fíjate que Hornopirén está rodeado por 3 volcanes, ¿te fijas? Y entonces cuando les preguntamos, ¿ustedes se sienten seguros viviendo en Hornopirén? Sí, no, fantástico. Y nosotros decíamos, pero a ver, hay 3 volcanes aquí mismo, ¿te fijas? Entonces empezaron a salir un montón de temáticas que eran súper interesantes y
llevarlas a la clase, y se fueron sumando además profesores, por ejemplo, ya no solo de ciencia, sino que también profesores de historia, por el lado de los asentamientos humanos, ¿te fijas? Por ejemplo, matemática, por todo lo que tenía que ver también con el manejo de datos y tal. Y parte del modelo implicaba entonces que los estudiantes tenían que generar proyectos para poder solucionar algunas problemáticas, pero eran problemáticas que salían de los vecinos, de sus propios vecinos, no de sus padres, de sus familias. Y en ese proceso, bueno, tuvieron que hacer encuestas, tuvieron que recopilar información, y con los docentes fueron entonces generando propuestas y salieron ideas muy buenas. De hecho, al final hicimos una feria, fue el alcalde a la feria, los niños, las niñas estaban maravillados porque estaba el alcalde y le podían explicar al alcalde cuáles eran sus ideas de futuro, ¿te fijas? Entonces fue realmente muy, muy bonito, pero creo sin lugar a duda que el proyecto fue exitoso por la disposición que tenía el colegio. Los profesores del colegio, que les aprovecho mandar un saludo, el Colegio Sagrada Familia de Hornopiren, fueron muy motivados desde el principio. Implicaba largas reuniones donde nos poníamos, bueno, a ver cómo avanzaban estos proyectos, cómo podían trabajar entre ellos también, ¿no? De manera interdisciplinaria. Fue 1 año y medio de proyecto y de mucho viaje Santiago-Hornopiren, así, mucho viaje. Fue desgastante, la verdad, fue agotador, pero fue una tremenda experiencia, muy, muy bonita. Son viajes largos eso, ¿no? Sí, y de hecho muchos los hicimos en bus, No. porque teníamos que salir de la universidad, te fijas, y así en 1 hora y estar en viaje, no, así que fue todo un tema, la logística. No, llegáis todos molidos después allá, después de tanta hora en el bus. Claro, viajábamos de noche y al otro día, en la mañana, teníamos que tomar un barco, porque bueno, Sí. tú cruzas, ¿no?, en estas barcazas, entonces eran, no sé, 3 horas por carretera austral, más media hora de navegación, y llegaba ya al colegio a la reunión, así como Así como, inmediatamente. qué Te lo juro, así, no, sí, fue una tremenda experiencia, pero quedamos muy qué- contentos. Oye, hace un rato mencionaste algo que me recordó un documental que vi hace poco gracias a ti, que estaba mencionando que muchas veces la educación de la ciencia y en física hay gente que va quedando en el camino, y muchas veces las personas de estas que van quedando en el camino no es cualquier grupo, muchas veces a las mujeres de una u otra forma se les va marginando de los mundos científicos. Así que quería que pudiéramos pasar quizás un poquito a ese lado, que sé que también te dedicas a eso. ¿Cuáles son los sesgos de género que tú ves en la educación científica? Uy, bueno, ese es un tremendo tema, yo creo que da para capítulos por, Sí. por sí solos. Mira, yo creo que el tema del género en general en la educación científica ha cobrado mucha relevancia en la medida, como decíamos antes, que se han hecho también investigaciones, ¿no?, al respecto. Es así como avanzamos. Y cuando pensamos en estereotipos, por ejemplo, específicamente, ya de partida los niños, las niñas reciben mucho estímulo y mucho estereotipo de parte de los medios. Por ejemplo, si tú revisas dibujos animados, películas que tengan a gente haciendo ciencia, tú vas a encontrar que la mayoría son hombres de partida. Luego le agregas que son de cierta edad y son todos chascones, ¿no? Y son todos genios, evidentemente, son todos súper genios. Entonces ya vienen los niños a la escuela, digamos, con una cultura popular, digamos, que te dice que la ciencia es para hombres, ¿no? No para mujeres. Luego estudias y usas libros de texto donde los personajes de los libros son hombres. Y esto lo digo, digamos, con cierto conocimiento de causa, porque estamos con unas estudiantes, de hecho, ahora en proceso, haciendo análisis de los libros de matemática, y ha sido impresionante la cantidad de roles estereotipados, te fijas, que hemos encontrado en libros de matemática acerca de las personas que hacen matemática, y lo mismo lo estamos haciendo con libros de física universitaria, con colegas de la Universidad de Buenos Aires, libros muy utilizados en física, que bueno, ni te cuento la cantidad de estereotipos, ¿no? O sea, desde que las mujeres, por ejemplo, que aparecen en el libro ya son pocas, pero además las que aparecen son las que necesitan ayuda, y siempre el que ayuda usando la ciencia es un hombre. Y son cosas que, fíjate, que todos nosotros de alguna manera hemos crecido y hemos aprendido con estos libros, pero ahora les estamos empezando a poner un poco más de cuidado y empiezan a aparecer este tipo de situaciones. Y lo delicado que tienen los estereotipos o estos sesgos es que también está comprobado, porque se ha investigado, que influyen muchísimo en las decisiones vocacionales, ¿ya?, de las niñas y en el rendimiento académico, ¿ya? Entonces, no es, digamos, un tema simplemente de decir, no, sabes que tienes
tienen que haber más mujeres, no, el tema es que esto realmente tiene un impacto, ¿sí? Entonces poder atajarlo, digamos, a tiempo es parte de las medidas que hay que tomar y que hay que diseñar, pero basándonos en la evidencia, no solamente en que uno quiere que haya más mujeres, no, la evidencia te dice que tienen que haber más mujeres, tienen que haber más referentes femeninos. Claro, la representación importa, es importante, como tiene efecto en Exactamente. el mundo real. Exactamente. Y ahí hay diversos estudios también para el área de matemática, por ejemplo, que han mostrado que a las mujeres que se han dedicado finalmente a la ingeniería, lo que las marcó fue su profesora de matemática, tener profesora, ¿te fijas? Incluso la misma forma en que te enseñan las matemáticas. Así que bueno, digamos, es un tema al que hay que poner atención sin duda. Me acuerdo también que hace muchos años, cuando estaba en los ramos de psicología educacional, leía por ahí también que pasa que durante la enseñanza, por ejemplo en el aula, a veces profesores, profesoras tienden a atender más, por ejemplo, a los hombres cuando hacen preguntas científicas. Y te quería preguntar, porque sé que has hecho trabajo analizando la formación de los profesores de física en Chile. ¿Cómo se ataca eso de alguna forma? ¿Se trata? ¿Cómo creéis que también que se puede abordar? Como en los planes de estudio, por ejemplo, de las pedagogías en ciencia. Sí, ese es un tema interesante porque los estereotipos de género también se ha investigado, digamos, y se ha demostrado que los profesores, todos los profesores, profesoras, tenemos ciertos estereotipos y sesgos y las transmitimos inconscientemente a nuestros estudiantes. Y en el caso de la educación superior, si tú ves, revisas, digamos, cuántas mujeres hay en el caso de física, por ejemplo, trabajando en la educación superior, un 14% son mujeres, ¿no? Dentro de las plantas académicas. Entonces, tener más hombres o mucho profesor hombre que además tiene sesgos y sus propios estereotipos creados, digamos, también va influyendo en que, exacto, ¿no? Es un ciclo que se repite. Ahí viene lo de la deserción. Hay muchas mujeres durante la formación universitaria que terminan desertando porque han tenido la desfortuna, no sé si se dice así, de toparse con algún profesor que directamente le dijo, oiga, usted dedíquese a otra cosa. ¿Sabe? Y ese tipo de cosas hasta el día de hoy todavía ocurre en nuestras universidades, ¿ya? Entonces, digamos, ahora, si eso tú lo llevas al tema de la formación docente, claro, uno esperaría que los docentes se formaran con otros modelos, pero no, eso no pasa. Y particularmente en el caso de la Universidad de Santiago hay una dirección de género que ha tomado relevancia en el último tiempo, que ha construido documentos respecto a las buenas prácticas en la docencia, en la carrera de pedagogía en física y matemática, donde hago clases ahí en USACH. También habemos varias profesoras que nos hemos interesado por el tema de género, entonces de alguna manera, claro, algún tipo de impacto hemos podido llegar a tener, pero es algo todavía muy localizado. Cuando tú miras los estándares orientadores, por ejemplo, para las carreras de pedagogía, no hay nada sobre género, no hay nada, y los estándares son lo que determinan en el fondo el cómo se articulan los programas de estudio, ¿no? Entonces, esa es una deuda tremenda que tenemos. Y no se trata solo de recibir formación en temas de género, se trata en cómo se recibe la formación misma. Hay muchas metodologías, por ejemplo, que también contribuyen a superar ciertas dificultades, por ejemplo, en la medida que haces más trabajo participativo, colaborativo en el aula, que te preocupas de que tus grupos no sean donde haya una sola mujer sola rodeada de puros hombres, sino que sean más equitativos, pero esas metodologías las tienes que aprender, las tienes que conocer y ojalá las puedas vivir. ¿Sí? Entonces, si todavía te siguen formando con una metodología de pizarrón, bueno, ahora pizarrón y plumón, ¿no? Claro, O de Zoom, de pizarra y Zoom, digamos. claro. Es difícil, digamos, que los profesores finalmente después lleguen al aula con una idea distinta acerca de cómo enseñar ciencia. Y es un ciclo, Sí. absolutamente. Y que es difícil romper, precisamente por su naturaleza cíclica. Exactamente, exactamente. Es complicado. Me encantaría tener una respuesta, digamos, para decirte Sí. por dónde hay que partir, pero tiene que haber esfuerzos de todas partes, eso sin duda. Claro, sí, a veces cuando me hacen preguntas, sí, a mí a veces digo, ojalá supiera porque me ganaría el Nobel o sería millonario, como no estaría aquí. Exactamente, exactamente. Pero en la medida de que haya esfuerzo y esos esfuerzos se vayan sumando, yo creo que es un sistema que se tiene que cambiar, ¿no? Y hay que empujar el cambio, no va a ocurrir por sí solo. Claro. Tiene que existir la necesidad del cambio, desde la escuela, desde la universidad, desde las familias, por ejemplo, que las familias también tienen un rol súper importante. Si las familias presionan a las escuelas presionan a sus profes, los profesores tendrán que presionar al que esté más arriba, ¿te fijas? Y por supuesto la formación
inicial también. Sí, en el fondo hay que pedir, hay que molestar, a veces hay que incomodar, porque si no las cosas no van a ocurrir. Absolutamente. Yo creo, a mí me gusta hacer esto, que podríamos hacer más adelante otro capítulo especialmente dedicado a esto del sesgo de género en ciencia. Así que desde ya te dejo invitada para el futuro, pero por ahora Maravilloso. quisiera también preguntarte y para ir haciendo el link a otro tema que quiero pasar, que es ¿cuál es la diferencia entre educación científica, por ejemplo, por un lado, y lo que hacen los comunicadores científicos? Digamos, porque no es lo Uy, mismo. tú me quieres meter en problemas. Porque estas son las cosas que quiero saber. No, me vas a meter en problemas porque yo creo que ese es un tema que es un tema que no está resuelto. Sí, eso, Ah, bueno, pero ¿en qué está la discusión? Porque es precisamente porque no está resuelto a mí me gusta conversarlo, porque efectivamente, y yo creo que hay muchas cosas que la comunicación científica podría aprender de toda la disciplina didáctica en ciencia y de la pedagogía y un montón de otras cosas. sí, primero yo igual quiero aclarar ahí que en esto de la comunicación científica soy novata, digamos. Recién este año he estado haciendo cursos, lo que sí soy bien un poco ñoña, ¿no? Entonces me gusta leer mucho, me gusta opinar con cierta evidencia y cierto respaldo detrás. Entonces creo que es una pregunta interesante y que ha salido básicamente en todos los foros y cursos en los que he estado. Pero yo creo que sí hay una diferencia de base. Creo que la comunicación busca en el fondo transmitir conocimiento, ¿cierto? Y por supuesto de una manera que sea asequible para las personas. Pero en el caso de la enseñanza no tiene por objetivo la transmisión de conocimiento. Enseñar ciencia y sobre todo desde la didáctica, digamos, de la ciencia, consiste en un proceso de reconstrucción de ciertos conocimientos, ¿no? Uno reconstruye los conocimientos para llevarlo al estudiante, quien finalmente también tiene que tener un proceso propio de construcción de nuevo. Los estudiantes, todas las personas en general, tenemos ideas preconcebidas acerca del mundo y todos tenemos modelos explicativos acerca de básicamente todo, ¿ya? Todos tenemos, te fijas, basado en la experiencia, uno sabe cómo funcionan las cosas y logras explicarlas. Cuando un docente quiere enseñarte algo nuevo, tiene que buscar la manera de que ese conocimiento encaje con el conocimiento previo que tú tienes, ¿no? Y es ahí donde el Ujú. estudiante empieza a construir, ¿cierto? Un nuevo aprendizaje que surge de estos modelos científicos integrados a tu vida cotidiana. Y eso no necesariamente pasa en la divulgación científica. La divulgación científica queda en un nivel que es más claro, de transmitir conocimientos de una manera que sea amena. La educación científica no tiene por qué ser amena. La divulgación científica trata de que la ciencia sea algo entretenido, ¿me entiendes? En la educación científica no tiene por qué serlo. Entonces ahí es donde empiezas a encontrar ciertos matices, ¿no? que te permite diferenciarla. Ahora, de lo que he aprendido, digamos, de Ujú. comunicación científica, tengo más preguntas que respuestas, la verdad. Creo que eso ha sido súper interesante también. Sí, yo creo que hay muchas preguntas abiertas en ese mundo todavía y Claro. que se está formando, que aparte igual tienen la particularidad que me parece bien interesante, que son un grupo, bueno, aparte está un poquito sesgados hacia las ciencias naturales, por un lado, y entonces son gente que no necesariamente ha estado expuesta a conocimientos de las ciencias sociales, de la pedagogía, entonces que tienen que ir incorporando como todas estas cosas que existen allá en ese otro mundo, como si uno lo piensa así. Te quería preguntar también, ¿qué crees tú que le hace falta a la comunicación científica de la educación científica? ¿Qué podría como tomar elementos? Yo creo que en el caso de la educación científica como disciplina, la didáctica de las ciencias como disciplina, ha logrado consolidarse porque han habido procesos, digamos, reflexivos y mucha evidencia en torno a lo que funciona bien y lo que no. Yo creo que la divulgación científica requeriría un símil, ¿no? Hacer mucho más evaluación y más autocrítica acerca de cómo se divulga la ciencia. Entonces, eso uno lo ve mucho porque tú ves gente que habla maravilloso, que habla fantástico, pero cuánta encuesta o feedback tú recibes finalmente de lo que contaste, ¿no? Cómo las personas recibieron todo eso que tú transmitiste de manera aparentemente tan maravillosa, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, claro, la educación tiene mucho más cuerpo de conocimiento detrás porque se ha hecho mucha más investigación. La divulgación científica creo que le hace falta eso, un poquito más de autocrítica y de reflexión acerca de los procesos, ¿no? De los procesos que se llevan a cabo.
Sí, un poquito como de sistematización quizás de la experiencia y pues, claro, como decías tú, puedes reflexionar. Estaba pensando Así. también que otra de las grandes diferencias yo creo entre la comunicación científica y la educación es el carácter local también de la educación, po. Digamos que también está preocupado en, o sea, digamos, en las necesidades particulares de las comunidades educativas y la comunicación científica no necesariamente se hace cargo de eso, pero aparte, igual yo creo que es un desafío también de la comunicación científica. Quizás por lo menos dejar de ser tan centralista como está haciendo hoy en día, que está como bien desde Santiago y no se piensa mucho en los intereses del resto de las regiones. Bueno, absolutamente, pero yo te diría que eso para la educación también pasa, Ah, porque tenemos todavía un currículum súper estandarizado y se enseña por igual, digamos, de Arica a Punta Arenas, y eso evidentemente sabemos que no es así. Ahora, en el caso de la divulgación, si hay alguna cosa que he aprendido, digamos, durante este año y que me hizo mucho sentido, es que se habla muchísimo del público general. Uno claro. prepara una charla para el público científico, digamos, académico, o para el público general. Y el público general no existe. O sea, no puedes hablarle de la misma manera a un niño que a un adulto. Te fijas que a una persona que ha tenido cierto acercamiento al conocimiento, aunque no sea de tu área, pero tiene una formación, por ejemplo, en ciertos temas. Entonces, eso creo que es un primer mito, digamos, Mm. que hay que derribar, y es súper interesante que cuando se divulga y se comunica ciencia, poder conocer a tu público. Esas son una de las cosas que he aprendido ahí, de la Mm. Macarena Abel, de la Macarena Roja, específicamente, digamos, fue algo que me quedó en el curso que hice con ella. Hay que darse el tiempo de conocer y en ese sentido hay un tremendo desafío para quien divulga, para quien comunica, que es poder adaptarte también Mm. a la situación. Me pasó Sí. una vez que llegué a un colegio a dar una charla que en teoría era para estudiantes de enseñanza media, y me dijeron, no, es que en realidad van a ser estudiantes de cuarto básico, ¿sabes? Y yo iba con mi charla pensando en el alumno de cuarto medio, ¿te fijas? Y fue en ese momento, ok, ¿qué saco? ¿Qué cambio? O sea, fue tremendo. Eh, Entonces, Es tan divertido que esas cosas pasan. Hace un par de años yo hacía unos cursos de robótica educativa, entonces se llama programar y cosas así. Y el taller que tenía preparado yo era, no sé, para cuatro grupos de cuatro cabres. Y cuando llegó al colegio, la directora me dice, sí, bueno, en verdad, como que tuvimos un problema, entonces necesitamos que haga una charla para 100 cabros, en verdad. Y yo así como, ok, y ahí, improvisando sobre la marcha, digamos, una charla en vez de hacer un taller de programación, que era una cosa radicalmente diferente, porque son cosas que pasan, ¿no? exacto, y fíjate que esa también se podría entender como una diferencia, ¿no? En la educación no tienes público general, tú planificas una clase pensando en un cierto grupo de estudiantes que ya sabes además quiénes son, de qué nivel, de qué edad, ¿no? Dónde viven, etcétera. Digamos, puedes contextualizar mucho más, ¿no? Dentro del aula. El divulgador tiene que estar preparado para todo, ¿no? Como tú dices, para improvisar un poco, pero creo que sí es un esfuerzo importante, y creo que no solo para el divulgador, para las personas que organizan las actividades de Mm. divulgación, deberían tener, digamos, la deferencia de decirle al comunicador, al divulgador, oye, este va a ser tu público. Porque aparte el público general, como bien tú decías, es una bestia mitológica, digamos, como hablar del Camagüeto, no sé, ¿cachai? Como una cosa... Exacto, y ahí por ahí surgen algunos casos que pueden ser tal vez polémicos, no sé si quiero entrar en polémica, pero de repente, no sé, charlas como las que logró hacer José Massa, que reunió a 5.000 personas, ¿me entienden? ¿No? En un estadio, no sé dónde. Bueno, en esas 5.000 personas, te fijáis, había gente probablemente de 5 años a 85 años, y me encantaría saber qué opinó cada uno de ellos respecto a la charla, ¿me entiendes? ¿Qué se les quedó de la charla? ¿Qué entendió de la charla? ¿Qué fue lo que más les gustó? Porque ese Mm. concepto de público amplio es algo que hay que atender con cuidado. Y bueno, por ahí yo creo que son esos desafíos, ¿no?, que tiene la divulgación científica, si es que se está en este momento también constituyendo como algo más parecido a un cuerpo de conocimiento propio, ¿no? Mm. Es interesante. Sí, además estaba pensando yo igual que el feedback que reciben muchos de los comunicadores científicos hoy en día, sobre todo porque están todos en redes sociales y esas son como sus mayores herramientas, es súper sesgado porque en el fondo el algoritmo determina a la gente a la que llegan, no sé, ¿cachai? Qué comentarios le aparecen o no. Incluso una cosa bien neoliberal, porque en harto de estos chats que hay, uno si pone más dólares, aparece tu pregunta y no en el chat, sino que ahí como en grande, en rojito, y que te digan y te dicen, hola, no sé, gracias Carla, gracias Arturo por tu pregunta, no sé, y también hay como esa cosa media extraña, como también como ese engagement medio raro. Sí, Sí. sí, absolutamente.
Es extraño. Pero quería pues, ya empezar también a preguntarte cómo llegaste tú al mundo de la comunicación científica, de la divulgación, cómo apareció esto en tu horizonte. No estoy muy segura en realidad Mm. si fue algo que gatilló así de repente. Creo que desde que entré a la universidad, yo entré a estudiar física a la universidad, a la licenciatura, tuve los primeros años eran comunes, ¿no? Con la gente que estudiaba la licenciatura. Y fue ahí en medio de la carrera que en algún momento descubrí que me gustaba mucho más este trato con personas y poder comunicar y poder de alguna manera transmitir esta pasión que me generaba la física, ¿no? A otras personas y por ahí decidirme por el lado de la educación. Pero finalmente en este ejercicio de enseñar a otros te das cuenta que hay algunas herramientas de comunicación que no te las enseñan en la universidad, ¿no? Y que tú vas finalmente desarrollando en la medida que te involucras y que te enfrentas a estos desafíos, que no es lo mismo enseñarle a un niño pequeño, a una niña pequeña, que enseñarle, ¿cierto?, al adulto. Yo trabajé en colegio mucho tiempo y ahora trabajo en la universidad, es completamente, digamos, otro público. Y por ahí me fui interesando por este tema de la comunicación. Mi tesis en el doctorado la hice muy centrada en lo que era el lenguaje, la enseñanza de las ciencias, el rol del lenguaje, de cómo el lenguaje configura realidades, ¿no? Entonces, la responsabilidad que hay que tener, por ejemplo, en los libros de texto cuando tú colocas un modelo, cuando colocas una imagen, ¿qué te dice realmente esa imagen? Entonces, todo este tema del lenguaje ha estado, creo, muy presente finalmente en el trabajo que he venido haciendo. Y creo que ahí también se ha dado la fortuna que en la universidad, a pesar de que la vinculación con el medio y la divulgación no es todavía algo muy valorado, digamos, no es la actividad principal que uno desarrolla en la universidad sí te da el espacio para poder hacerlo. Entonces, fomenta, digamos, que tú tengas proyectos en estas áreas que están siempre preocupados de hacer actividades de vinculación. Nosotros ahí en la universidad hicimos hace unos años y que se viene haciendo este festival Cambalache, que es abierto a toda la gente, y ese tipo de iniciativas de alguna manera nos obligan a reinventar, ¿cierto? Las cosas que vamos haciendo constantemente, y por ahí me fui interesando. Y creo que en el último tiempo, a raíz de la pandemia, es donde me he dedicado un poco más porque empecé a dibujar, cosa que no había hecho. Desde que estaba en el colegio yo creo que no dibujaba. Empecé a trabajar con la red, con la asociación de investigadoras, en crear infografías para la pandemia, porque veíamos que había muchísima información y desinformación, y información que además no estaba necesariamente en un lenguaje muy cercano a las personas. Nuevamente te fijas, el tema del lenguaje es una cuestión que la tengo, es como súper importante poner atención al lenguaje. Entonces empezamos a crear infografías, ¿no? A crear infografías para que las personas de manera visual primero se interesaran por el tema y empezaran a aprender como lo necesario para entender de qué iba esta pandemia y todo lo que implicaba. Y así que creo que mi experiencia en comunicación ha sido sobre todo más intensa, digamos, este año a raíz de eso, de una necesidad y de descubrir, digamos, que lo de dibujar, mira, me sirve hasta que no sé si para relajarme como tal, pero por lo menos para hacer algo diferente. Creo que me ha ayudado bastante. Sí, yo encuentro que es súper importante. He estado conversando igual con harta gente que se dedica a la ilustración o a medios gráficos para el mismo Sin Sentido at Night. Y lo que hemos conversado es que, claro, ilustrar, dibujar o explorar mediante cualquier otro medio, como que ayuda mucho a ir expandiendo un poquito la idea, abriéndose nuevos conceptos, e incluso repensar conceptos que uno ya tenía, porque uno los va poniendo ahí en juego y uno ahí va explorando un poquito. Exactamente, y cuando ves además el feedback de las personas y que te dicen, ay, gracias porque ahora lo entendí, o simplemente el hecho de generar interés porque se ve visualmente, digamos, atractivo, eso ya es un tremendo plus. Ahora, hace poquito terminé un taller que hice con, no sé si ubicas a Nicolás Pérez de Arce, que es un tremendo ilustrador. Él hizo un taller de cómic en la universidad, y entonces fue súper entretenido explorar cómo poder transmitir ciertas ideas científicas, pero digamos de la mano de los cómics, así que un tremendo desafío también. Sí, yo también conversamos con alguien hace poco, ya no me acuerdo, pero esta cosa de que, claro, los comunicadores científicos muchas veces tienen que aprender por la suya un montón de lenguajes nuevos, porque no es solo manejar un conocimiento, es también aprender a manejar, por ejemplo, otros códigos, otros lenguajes para poder expresar esa idea en otro medio, como tú bien decías acá, por ejemplo, cómic. Sí, claro, son otras herramientas. Nadie te enseña en la universidad, digamos, a dibujar cómics.
Sí, sí, y como también pensando, como, ¿qué opinas tú de si deberían incluirse o no, quizás dentro de las carreras, estas habilidades de comunicación? No necesariamente Absolutamente. para crear productos, no sé, para hacer videos y que todos sean youtubers o que todos hagan ilustraciones, No, pero no, ese es un tremendo tema, pero claro, va más allá de si te vas a dedicar a divulgar. No, no se trata de eso, no se trata de que de repente, uy, todos somos divulgadores. No, no, no es eso. Es el tema de cómo desarrollar cierto tipo de habilidades comunicativas también te hacen un mejor profesional. Cuando estamos en la universidad solemos tener, bueno, en general, ¿no? La formación universitaria suele ser muy individualista y muy competitiva. En ciencias pasa, todos competimos por los mismos fondos, te fijas, los mismos proyectos y es súper difícil el trabajo colaborativo. Sin embargo, el mundo profesional demanda que sepamos trabajar de manera colaborativa y hoy en día creo que más que nunca, porque con esto del Internet y que te conectas y trabajas con personas de otros países, la misma investigación que de por sí es colaborativa, esa también es otra falacia, digamos, que se suele enseñar la ciencia como la creación de una sola persona y desconoce que en realidad hubo todo un trabajo, te fijas, de equipo detrás. Entonces, en ese sentido, da lo mismo lo que estés estudiando. Yo creo que aprender a comunicar y a comunicarte con otras personas es una habilidad súper importante para los profesionales de hoy en día. Bueno, está dentro de lo que se llaman las habilidades del siglo XXI, ¿no? Así que debería sí. incluirse de todas maneras. ¿Qué rol social le asignas tú a la comunicación científica, digamos, y la transmisión de conocimiento de ciencias naturales, ciencias sociales al público, digamos, general, Sí, sabes comillas? que yo creo que como rol social en particular, y es algo que también lo estuve pensando hace un tiempo a raíz de otra conversación, creo que si en este país actualmente hay poco interés por la ciencia de parte del gobierno como tal, ¿no? Que ha recortado presupuesto, que ha cortado becas, ¿no? Que ha cortado la formación de científicos, tiene que ver con la valoración. No se valora la ciencia como cuerpo de conocimiento por el impacto que la ciencia tiene en la sociedad. Y en ese sentido yo creo que los divulgadores, las divulgadoras tienen una tremenda responsabilidad y un tremendo rol. En la medida de que la sociedad como tal valore más la ciencia, entienda que la ciencia es útil, que es importante, que a lo mejor no te va a solucionar tu problema inmediato, digamos, del día de hoy, porque la ciencia no es inmediata, la ciencia, ¿cierto? Son procesos muy largos, sin embargo, te va a ayudar a que tal vez el día de mañana tu calidad de vida mejore, que el conocimiento de ciertas enfermedades sea mejor, ¿no? Entonces, ahí, digamos, es donde yo creo que los comunicadores tienen que sí o sí insistir, ¿no? Y fíjate que eso me lleva a otro tema, que es otra pregunta que andaba por ahí dando vuelta, que tiene que ver con si toda la ciencia se debe comunicar o no. Yo creo que va un poco de la mano con eso, ¿no? El divulgador tiene que saber comunicar aquella ciencia que le haga más sentido a las personas, ¿no? Que finalmente motive a que las personas sean las que digan, ok, este país necesita más ciencia, yo quiero que mi hijo, que mi hija sea científica. Es ahí donde podemos ir generando cambios. Sí, bueno, a propósito de eso mismo, te quería preguntar también, ¿hay algo que sueñes con poder hacer? Digamos, tú actualmente algún producto, algún proyecto que actualmente no puedas hacer, pero que con el que sueñes. Sí, la verdad que varios. A La ver, tira verdad ahí que porque varios. quizás alguien está escuchando aquí y puede ayudar. No, mira, lo que pasa es que hace un tiempo que estoy ahí colaborando con este grupo de Erika Labé, que es astrónoma de la UDP, ella coordina un grupo de astronomía inclusiva, y con un convenio que tenemos con el Ministerio de Educación nos hemos preocupado de generar cápsulas educativas sobre el eclipse de sol con lengua de señas. Entonces me he ido metiendo en este último tiempo en este mundo que es la inclusión, ¿no? O la ciencia inclusiva. Y uno de los proyectos que tengo ahí pendiente, digamos, y que me gustaría sacar adelante, tiene que ver con la física inclusiva, ¿no? De cómo acercar la física como tal a personas, por ejemplo, puede ser la comunidad de personas sordas, la comunidad de personas ciegas, que cada una tiene, digamos, sus propias necesidades, ¿cierto? Sin embargo, la pandemia no ayuda muchísimo porque evidentemente es un trabajo que difícilmente Mm. tú puedes hacer a través de una pantalla. Hay que hacer mucho trabajo con las comunidades en sí, así que ese es un proyecto que estoy esperando cuando la pandemia pase, te fijas, para poder sacarlo adelante. Sin embargo, igual hay algunas cosas que estamos haciendo en este semestre estoy haciendo el curso de didáctica de las ciencias ahí en la USACH y mis estudiantes están en este momento pensando justamente en proyectos y en propuestas. El desafío es cómo enseñarías, por ejemplo, un cierto contenido de la física cualquiera en un aula y cómo le enseñarías en un contexto especial, ¿no? De ciertas características. Así que bueno, está resultando un trabajo muy interesante. Estoy segura de que cuando terminemos la pandemia, todas las personas
personas con las que he ido conectando en este tiempo, vamos a poder desarrollar un trabajo ahí colaborativo, sin duda. ¿Cómo estáis viendo todo el panorama actual de la comunicación científica en Chile? Como que está viendo como una oleada interesante ahora. Yo creo que sin lugar a dudas la pandemia ha ayudado. Pues, o sea, en general, digamos, es por verle el lado bueno, pensemos en que el lado bueno de esto ha sido de que la ciencia se ha visto como algo necesario de entender. Y eso ha obligado a que muchas personas que de por sí no habrían hecho divulgación científica estén ahora preocupándose un poco más, ¿no? De dar a conocer sus propias investigaciones, de cómo lo que cada uno hace, digamos, aporta en la pandemia. Y de hecho no solo por el lado de la ciencia, sino que también todo lo que implica el trabajo con las comunidades, las ciencias sociales, ¿no? También, digamos, ahí hay un trabajo interesante, la salud mental, por ejemplo, que de salud mental yo creo que nunca nadie se había preocupado mayormente, te fijas, en el país, y ahora es un tremendo tema. Y son además temáticas que son interdisciplinarias. El tema de la pandemia no se aborda solo desde la ciencia o solo desde la vacuna. No, tiene que ver con el trabajo con las comunidades, ¿no? Entonces necesitas sociólogos, psicólogos, bueno, etcétera. Así que creo que se está dando una dinámica donde obviamente, claro, la divulgación tiene ahí un tremendo rol para que todas estas ideas que andan por ahí cobren sentido, ¿no? Y creo que hay una demanda también de parte de las personas de consumir más información. Yo creo que es un momento que hay que aprovechar sin duda. Sí. Menos astrólogos en los matinales y más científicos, ¿no? Por favor. Por favor, por favor. Ay, aquí buscándole el lado positivo a la pandemia sin sentido común estamos acá. Absolutamente, hay que mantenerse positivo, si no. Si no, la salud mental se va a las pailas. Exacto. Ay, qué divertido. Bueno, oye, antes de que vayamos cerrando el capítulo, yo quería preguntarte un poco más por el lado más personal, quería conocerte un poco más a ti, así que quería pasar a eso y preguntarte cuáles eran tus intereses como desde la media y si me podrías contar cómo te fuiste interesando y cómo elegiste quizás tu carrera. Mira, sabes que desde que era muy chica, 5 años por ahí, como que siempre me gustó lo de jugar a ser profesora y yo le enseñaba a mi hermana que era más chiquitita. Nunca pensé que iba a terminar siendo profesora, porque después quise ser diseñadora de modas, quise ser astronauta, quise hacer un montón de cosas, arquitecta también. Pero fue más o menos por ahí cuando tenía como 11, 12 años que mi abuelo, que él había sido muy autodidacta, digamos, toda su vida, a él le gustaba mucho la ciencia, me mostró un telescopio que él se había comprado hace mucho tiempo atrás, un telescopio muy bonito que todavía lo tengo. Me enseñó a armarlo y empezamos a observar con el telescopio y eso fue así, pero yo creo que ese fue el clic. Te fijas, maravilloso, porque más allá de lo que se veía o no se veía, era como toda esa infinidad de cosas que habían allá afuera sobre las que no sabía nada y tenía más preguntas que respuestas, ¿me entiendes? Entonces, bueno, empezamos a leer, me mostró libros que él había adquirido durante un tiempo. Él era muy fan de Carl Sagan, ¿no? Entonces nos juntábamos los fines de semana, veíamos los documentales, tuve el libro Cosmos, yo quedé maravillada con ese libro, una maravilla. Y así se fue dando entonces que me fue interesando. Luego entré a la media y en la media empecé a tener clases de física, ¿no? que en la básica antes no se daba, y por ahí, bueno, empecé a enganchar. Yo creo que fue más por la relación que tenía la física con la astronomía. Yo creo que por ahí me guié más por la física. Cuando terminé cuarto medio, tuve la intención de estudiar astronomía, pero en ese momento yo vivía en Valparaíso y astronomía no estaba en Valparaíso como carrera. Tenía que irme a Santiago y eso me generaba un problema tremendo, digamos, en ese momento. Así que dije, bueno, lo más parecido es física. Me metí a física. Y estudiando física fue que descubrí este interés en realidad, primero porque en realidad sí me gustaba la física, no me quería cambiar a astronomía, y por el lado de la educación finalmente, que fue donde terminé. Así que fue un camino un tanto sinuoso, pero muy motivado, yo creo, desde chica por este personaje en particular que fue mi abuelo, digamos, que fue el que me apoyó. De hecho, cuando estaba en cuarto medio y dije que quería estudiar física, bueno, toda mi familia me dijo, ¿pero qué es eso? ¿Te fijas por qué? Yo fui la primera generación que entró a la universidad en mi familia. Entonces, mi mamá quería que estudiara tecnología médica, mi papá que estudiara administración de empresa. Bueno, todos tenían opiniones y todos
tenían, porque habían leído en el diario que no sé quién ganaba no sé cuánto dinero, ¿te fijas? Entonces, ¿por qué yo quería estudiar física? ¿De qué iba a vivir? ¿Me entiendes? Te vas a morir de hambre. Te vas a morir de hambre, exacto. Y yo, no, dale, porque además, como muy porfiada que soy, no, yo quiero estudiar física. Y así fue. ¿Y siempre quisiste estudiar una carrera profesional? Sí, yo creo que cuando ya estando en el colegio empecé a tener, claro, otros referentes por ahí, ¿cierto? Y creo que en ese sentido el sistema educativo chileno es muy caracterizado por casi como por ser un propedéutico, o sea, el colegio no te da opciones, el colegio te prepara para ir a la universidad. Luego, que tengas que tomar opciones entre medio, digamos, si no entraste, pero es muy difícil. Por ejemplo, cuando te hacen, no sé, charlas vocacionales, invitan a profesionales. Cuando hacen ferias de admisión, invitan a universidades. No tienes muchas alternativas, entonces eso de alguna manera es como una especie de lavado de cerebro, así que sí tenía claro que quería ir a la universidad, eso, pero creo que fue un interés que apareció en la media. ¿Hay algo chocante que te haya pasado ahí cuando entraste a la U? Porque pasar del colegio a la universidad es siempre no una experiencia libre de sobresalto, por decir. Sí, la verdad es que yo de partida estudié en un colegio solo de mujeres y entré a una carrera donde habíamos 2 mujeres. Entonces, eso más chocante que eso, no. Sí, fue tremendo. Fue tremendo. Mis profesores, igual tenía una profesora mujer, todos los demás profesores hombres. Entonces sí, fue un cambio brusco. Sí, wow, una profesora. Qué Sí, fuerte, igual, como cuando uno piensa en los números. Como... sí, Oye, exacto. ¿y algún round especial que te haya costado más? Sí, tuve un ramo que fue ondas. Ondas fue terrible porque además, bueno, yo tuve a mi hijo cuando estaba en la universidad, Uf, en el tercer año, y tomé esa asignatura en pleno embarazo. Entonces estaba con, ¿sabes? Ay, se me fue ahora la palabra cuando empiezas a tener sueño, que te bajan los glóbulos rojos en la sangre. ¿Cómo se llama esta? Anemia. Me dio anemia durante el embarazo. Entonces yo llegaba a clases donde mi profesor era de los que cerraba las cortinas de la sala, ponía diapositivas que no eran PPT, eran era diapositivas, no claro, la esta blanca, transparencia. ¿no? Esa que ya La con esa cosa transparencia, la que proyectaba transparencia. con la luz, el foquito arriba. Y la transparencia venía escrita con todas las funciones y sus ecuaciones, ¿me entiendes? De las ondas de esquina a esquina. Y yo con anemia. Entonces yo me quedaba dormida y el profe de repente me decía, despierte. Me golpeaba la mesa y yo, fue horrible, te juro, fue un semestre horrible. Entonces, evidentemente reprobé, tuve que dar el ramo de nuevo. Y la siguiente vez que vi el ramo, que fue el semestre siguiente, fue con mi hijo recién nacido. Entonces, otro tema, digamos. Sí. Así que no, de verdad que ese curso, ese curso fue lo terrible, fue lo peor. Bueno, ahí es donde también se empiezan a poner más en juego como todos estos sesgos de género, ¿ah? Como en la educación en general. Varias invitadas de Sin Sentido Común también me han contado que empezaron a sentir más fuertemente como los efectos de la discriminación de género cuando fueron madres. Mira, yo creo que en realidad tuve cierta suerte, digamos, en el sentido de que como éramos pocos, igual tuve mucho apoyo de mis compañeros y mis profesores, pero creo que de alguna manera las universidades en general o el cuerpo docente no está preparado para tener cierta empatía frente a estas cosas, ¿no? Entonces me exigían exactamente lo mismo que le exigían a la persona que no tenía que desvelarse cuidando a un niño. ¿Me entiendes? Que no tenía que despertarse cada 3 horas para alimentar a tus guaguas. Y eso es algo que te acompaña finalmente en toda la carrera. O sea, las mujeres, claro, somos súper competentes, tenemos exactamente las mismas capacidades, pero para poder seguir el mismo camino que el hombre, tienes que hacer un montón de cosas que los hombres no hacen. Es así de claro, digamos. Entonces sí, puede que sea inconsciente, ¿me entiendes? Puede que Mm. quiero dar un voto de confianza en el sentido de decir, no, yo no sentí discriminación, pero sí sentí que tuve que esforzarme el triple para poder terminar la carrera en el tiempo que me correspondía y terminarla bien. Claro, y después, ¿Qué, por qué- ejemplo, para irme a hacer el doctorado, yo igual necesitaba tener buenas notas, te fijas, si quería postular una beca, entonces no era llegar y terminar, tenía que terminar bien. Y de hecho, bueno, por suerte sí lo logré, fui la mejor egresada y todo el asunto, pero eso me significó noches sin dormir, te fijas, hay canas que no tenía, etcétera, ¿no? Entonces sí, fue complicado. Qué importante eso que mencionáis, quería destacarle igual, que yo creo que cuando uno alega que hay sesgos de género, no necesariamente es que haya un villano como retorciéndose el bigote
como queriendo discriminar a las mujeres, sino que son muchas veces sesgos inconscientes. Y yo creo que es súper importante que uno pueda reconocer que los tiene. Como que pues, incluso podéis ser, no sé, la persona más revolucionaria de izquierda y aún así tenéis todos tus sesgos de género. No es como que estemos libres. Sí, es porque son prácticas que están muy instauradas, ¿no? En nuestro diario vivir, en nuestra vida. Entonces, claro, hay gente que sí discrimina porque quiere, digamos, y directamente, como te decía antes, estas personas que van y te dicen, oye, usted dedíquese a otra cosa, o que, ¿por qué está aquí? Vino a buscar marido. ¿Sabes? Ese tipo de cosas todavía se escuchan, ¿no? En la Sí. universidad. Pero luego están este otro tipo de cosas que son prácticas, ¿no? Que tienen que ver con cómo se evalúa. Lo mismo pasa ahora, ya no como estudiante, sino que dentro de, como académica, digamos, las reglas de jerarquización, las normas de jerarquización, que me piden tener el mismo número de paper que tiene mi colega que no tiene hijos o que no tuvo que hacer un posgrado con un hijo, ¿te fijas? Entonces es súper difícil mantener el estándar, ¿no? Y son cosas que, claro, uno puede decir que son medio inconscientes, pero también es cierto que cuando tú lo plasmas y lo dices y dices abiertamente, sabes que esto es algo que hay que cambiar, tampoco es que te digan, sí, cambiémoslo, ¿te fijas? Entonces ahí después uno queda como la revolucionaria, la rebelde, la que reclama, la que se queja. Bueno, es súper complicado el ambiente en general, yo creo, para las mujeres porque estamos en una lucha constante, una lucha que los hombres no tienen. Y es súper desgastante. Maravilloso. Oye, Carla, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en Sin Sentido Común. Antes de cerrar el capítulo, sí, a mí me gusta dejarle un par de minutos a nuestros invitados para que puedan mandar saludos, tener algún mensaje de alguna cruzada personal. Así que antes de que cerremos, este momento es ahora para ti. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Estoy súper contenta de haber podido contar algunas de las cosas de las que hago. Yo creo que si fuera por mandar un mensaje, siempre me gusta mucho dirigirme a niñas, a jóvenes, bueno, que persigan sus sueños, ¿no? Para mí siempre ha sido eso lo principal. Yo fui muy porfiada, yo he llegado a donde estoy, digamos, porque soy testaruda, porque no he dejado que las opiniones de otras personas me detengan y eso creo que es algo que tenemos que también como padres inculcarles a nuestros hijos, ¿no? Así que bueno, básicamente eso. No me siento con mucha propiedad. A veces tengo ahí síndrome del impostor, por ahí que lo hablaron en algún momento, como para estarle dando consejos al resto de las personas. Pero no, de todas maneras que sigamos en contacto. Ojalá síganme en Twitter, en Instagram, porque además nos podemos conocer así como nos hemos conocido nosotros. ¿Cierto, Arturo? Sabes que encuentro yo que la pandemia ha sido interesante por eso, el hecho de estar más conectados, Sí. a eso que nos conozcamos muchas más personas, y tengo grandes amigos y grandes amigas y no los conozco, ¿sabes? Así que bueno, veamos el lado positivo a las cosas. Yo creo que ese es un bonito mensaje, digamos. De todo se puede sacar algo bueno. Ay, qué bonito. Bueno, seguimos buscando el lado positivo acá en Sin Sentido Común. Te damos nuevamente muchas gracias, Carla, por haber estado con nosotros y le agradecemos a la gente que nos ha escuchado hasta este momento. Sabemos que la atención es un recurso limitado y sobre todo en tiempo de pandemia y que hay muchos podcasts. Si nos eligieron para acompañarlo mientras lavan la loza, mientras caminan o pasan la aspiradora, se lo agradecemos bastante. Así que ojalá que lo hayan pasado tan bien como nosotros y que hayan podido aprender algo nuevo. Hasta pronto, amigos, amigas. Chao, chao.